esta vez queremos repasar un poco mejor esta idea de responsabilidades ulteriores. Esto es, de alguna manera, fue dicho ya, el derecho a la libertad de expresión no es un derecho absoluto y contiene en ese sentido las responsabilidades que implica la utilización de la libertad de discurso, y esas responsabilidades deben, para poder aplicarse a algún criterio, cumplir con distintos requisitos. Estos requisitos se fundan en tres principios, que son el principio de legalidad, el principio de necesidad y el principio vinculado a los fines legítimos o a la legitimidad. En este sentido, ¿de qué hablamos cuando hablamos de estos tres principios, Damián? Gracias, Diego. Cuando hablamos de legitimidad estamos apuntando a tres cuestiones centrales. La primera es que la conducta que se vaya a estudiar para aplicar las responsabilidades tiene que estar prevista con anterioridad. Hay un viejo principio del derecho que se basa en no puede haber responsabilidades sin ley previa. Vale decir, no se puede crear una ley después de que el hecho que se quiera juzgar o analizar o castigar ocurre. Esta legalidad previa además tiene dos requisitos cuando se trata de responsabilidades. El primero es que sea una definición clara y precisa de esa conducta. Las leyes que son vagas, imprecisas, erráticas, de difícil comprensión, no cumplen con este principio, toda vez que no son previsibles, y la falta de previsibilidad genera efecto inhibitorio sobre la libertad de expresión, porque uno entra en dudas si aquello que dice o hace puede o no ser castigado. Además de este principio de legalidad previa, clara y precisa, hay un tema muy importante que es que se llama legalidad formal. Vale decir que el modo de establecer esa regla que va a fijar la responsabilidad tiene que estar formulado en base a los procedimientos constitucionales previstos. Vale decir, es ley en el sentido de ley específicamente creada por un Congreso, con participación de mayorías y minorías en el ámbito parlamentario, de acuerdo a lo que cada constitución de cada país ordene. En otras palabras, no se pueden crear responsabilidades para los temas de libertad de expresión. Esto también ocurre con el derecho de reunión y a la hora de unirlos con el derecho de protesta, que estén apoyados sobre la sola decisión del Poder Ejecutivo, sea provincial, sea municipal o sea nacional. O sea, hablamos de legalidad formal, esto lo dice la Corte Interamericana, cuando hablamos de leyes sancionadas de acuerdo a los procedimientos constitucionales específicos con participación de mayorías y minorías destinadas al bien común. Esta resolución que surge del Congreso tiene que ser previa, clara y precisa. El otro principio muy importante que toma relevancia a propósito del discurso público y de las personas que se exponen ante la consideración del público es lo que se llama principio de necesidad. Y esto atiende, dice el sistema interamericano, tanto la Corte como la Comisión, también lo ha dicho la Corte Europea, que sea la magnitud de sanción o de reparación mínima indispensable para garantizar fines legítimos y que no genere efectos inhibitorios. Para dar algunos ejemplos sencillos a lo largo de la discusión histórica del sistema interamericano, mucho de esto tiene que ver con la sanción penal a las calumnias e injurias, es decir, si se puede o no proteger el honor de las personas con la amenaza de ir a prisión por quien afecte este derecho. El sistema ya ha dicho que esto es desproporcionado, que excede de lo estrictamente necesario para proteger el derecho que se quiera. Hay algunos párrafos de la Convención Interamericana que habla de necesidad social imperiosa, que esto tiene que ver con situaciones de violencia. Y está ocurriendo un debate muy interesante alrededor de lo que se llaman las reparaciones civiles. Vale decir, si el monto que se pone como obligación para reparar un eventual daño al honor de las personas, o a la intimidad, o eventualmente alguna otra situación, excede de esta ratio de estrictamente necesario para reparar el otro derecho. La Corte Europea ha dicho algunas veces que cuando la reparación excede 6 veces el valor promedio del salario de un periodista,
lo que se genera es una situación de miedo ante la represalia económica. Y el otro punto es lo que se conoce como los fines legítimos. La atribución de responsabilidades debe estar pura y exclusivamente destinada a aquellos fines legítimos o aquellos bienes jurídicos o aquellos valores que las propias cartas de derechos humanos reconocen como susceptibles de ser protegidas. Como las cartas de derechos regionales no son todas iguales, hay discordancia entre aquellas cosas que se pueden proteger o no en base a la aplicación de responsabilidades. Vale decir, según la lista que exista en las convenciones de derechos humanos, será la capacidad de cada tribunal de imponer responsabilidades ulteriores, o en el caso de Europa, restricciones previas, porque así lo avala la Convención Europea, por el ejercicio de la libertad de expresión. Es decir, en el convenio europeo tenemos una enumeración de fines legítimos mucho más amplia que la que tiene la Carta Americana, ¿no? Efectivamente, en la Convención Europea aparece la confidencialidad de ciertas informaciones, aparece la autoridad e imparcialidad del Poder Judicial, y esto ha derivado en casos concretos donde se han establecido restricciones previas a la publicación de ciertas cosas que tienden a la labor de los tribunales. Y de hecho la propia Convención admite injerencias previas, cuando se cumpla con el principio de necesidad y cuando se cumpla también con el principio de legalidad. Cosa que, como decías al principio, el sistema interamericano no reconoce en la Convención Americana, pues prohíbe la censura previa y todo tipo de injerencia previa. Y luego en el 13.3, que nos va a tocar hablar de esto en otro momento, lo que se llaman restricciones indirectas. Esto admite, por ejemplo, la existencia de la previsión del negacionismo en Europa, que no podría ser admitido en la Convención Americana, ¿verdad? Efectivamente, hay jurisprudencia del sistema europeo de derechos humanos, en el cual no solo se establecen condenas a la postre de un proceso judicial a la figura o al uso de lo que se conoce como negacionismo, sino que también se admite restricciones previas. Vale decir que cuando alguien quiere hacer algún tipo de mensaje negacionista, los tribunales, dentro de lo que se llama el margen de apreciación local, o el propio Tribunal Europeo ha admitido restricciones previas a la difusión de cierto tipo de imágenes o incluso de libros que están vinculados a revisiones que niegan la ocurrencia del Holocausto.